El día de hoy agradecemos al Dr. Rubén Hidalgo, PhD, por acompañarnos en la primera escuela de geometría. Al Dr. Diego Lagos, PhD, con 3 gradaciones de álgebras de Lie simple. Al Dr. Javier González, PhD, con esquemas numéricos incondicionalmente positivos y conservatorios. Al Dr. Mauricio Godoy, PhD, con Todos pueden estacionar un automóvil con demostración. Al Dr. Oscar Jarrín, PhD, con un corto vistazo al problema de Navier-Stokes. Al Dr. Sebastián Reyes Caroca, PhD, con grupos nilpotentes de automorfismos de superficies de Riemann. Al Dr. Francisco Alegría, PhD, con propiedades probabilísticas de una ecuación telegráfica no local en el tiempo. A la Dr. Alicia Dickenstein, PhD, con Mobius, imaginación a las aulas. A la Dra. Michelle Artevani, PhD, con una introducción a la geometría de las superficies K3. Buenos días con todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso de representaciones de grupos, ¿sí? Dictada por el profesor Vicente Chicaiza. Vicente tiene la palabra. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días. Sí, te escuchamos, Vicente. Tu cámara está media rara nomás. Parpadea. Digamos que no afecta la reunión. Veamos. Jesús, no se olvide iniciar la grabación, está pausada, ¿no? Ya, listo. No sé si están viendo mi pizarra. Sí, estamos mirando la pizarra. Porque estaba algo raro con unas raíces como un televisor viejo. Entonces suspende el video de y simplemente nos fijamos en la presentación, Vicente. Ok, si no les perturba, pues podemos dejar ahí. Muy buenos días con todos. Primero saludando a Benjamín, que se ha hecho una magnífica presentación. Un gusto volver a verte, Benjamín. Y bueno, también quiero agradecerles por la presencia de ustedes en esta tercera reunión. Así vamos a empezar haciendo un resumen de la reunión número 2, en donde nosotros habíamos fijado nuestros elementos principales, que es un grupo G, un cuerpo K, un V que es un espacio vectorial sobre este cuerpo K, y el conjunto de los automorfismos, ¿no es cierto?, lineales de V. Y un protagonista, digamos, fundamental, digamos, en lo que estamos haciendo, ha sido la acción, ¿no es cierto?, la acción del grupo sobre el espacio vectorial, que como habíamos visto puede ser muy general, ¿no? Pero nosotros quisiéramos que sea lineal, que sea una acción lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso nos ha llevado, pues, a poder escribir, o a poder definir más bien, una función, ¿no es cierto?, un homomorfismo de grupos, entre el grupo G y el grupo el grupo lineal, de los automorfismos del espacio vectorial U. ¿Sí? Esto a nosotros nos daba una idea de que los elementos de G pueden ser vistos, ¿no es cierto?, como de alguna manera, cada uno de los elementos de G puede ser visto como un automorfismo. Esa es la impresión que nosotros
nos llevamos hasta el momento. Habíamos hablado también de una subrepresentación. En ese sentido, tenemos que tener presente que consideramos un subespacio U de nuestro espacio vectorial V. Y vamos a decir que U es una subrepresentación de G cuando yo restrinja mi automorfismo a U y siga siendo siga siendo un automorfismo, digamos. Esto que estamos viendo aquí, que es un poquito más preciso, digamos, que hablar de una invarianza de este U por un automorfismo. Aquí la invarianza es por bloque, como decía, por todos los elementos de G. Por eso es que a veces en la literatura podemos ver que nos manifestamos de esta manera, ¿no? Se dice que U es G invariante también, por ese hecho, ¿no? Y eso, de nuevo, quisiera enfatizar, pues, que para esto de la invarianza es más precisa, decía, porque miren lo que tenemos aquí. La invarianza queda un poquito corta, digamos, en algún sentido, por eso que solamente nos quedamos hasta ahí, ¿no? Pero es aquí. Y esto es lo que nos permite poner que el pi sub G restringido a U sigue siendo un automorfismo en U, por supuesto. También habíamos mencionado sobre las subrepresentaciones suplementarias, ¿sí? Así lo había llamado, lo había citado en algún ejemplo, y decíamos que tenemos un U, ¿no es cierto? Un U que es una subrepresentación, es un subespacio primero, ¿no es cierto? Una subrepresentación. Aquí no aparece la phi, no quiero que se extrañen de ello. Se supone que si hablamos de una subrepresentación, la phi que permite hacer esta G invarianza, pues está por ahí escondida, ¿no? Está sobreentendida de alguna manera. Entonces, no es que no es que la hemos perdido de vista y simplemente estamos aquí como hablando solamente de espacios vectoriales. Hay ese grupo de automorfismos inmerso en nuestra discusión. Ya. Y entonces habíamos mencionado que podemos determinar un otro subespacio W suplementario, acuérdense, así lo habíamos nombrado. Lo habíamos nombrado como suplementario, que hace suma directa con el que tenemos de dato, ¿no es cierto? Y es una subrepresentación de género. Si habíamos visto también un ejemplo. Y una definición interesante que habíamos mencionado al final de la clase de ayer, de la reunión de ayer, es sobre la representación irreducible de un grupo. Entonces, habíamos dicho que es irreducible. Si los únicos subespacios G invariantes, aquí ya usamos esta otra forma de manifestarnos respecto de lo que significa que tenemos automorfismos en un subespacio 1, ¿cierto? En bloque. Los únicos G invariantes son los triviales. ¿Sí? Es decir, no hay un tercero, ¿no es cierto? No hay un tercero. Y aquí les presento un resumen de algunos ejemplos que habíamos visto. Del grupo aditivo Z4. Este V1, V2, recuerden que está diferenciado de alguna manera por lo que llamamos nosotros el grado de la representación. ¿Sí? Esas son representaciones complejas, ¿no es cierto? Porque usamos números complejos. ¿Sí? Bueno, es un poquito, hay que ser un poquito más preciso en ese sentido, pero voy a decirlo a su debido tiempo. Y aquí todas las que vemos son irreducibles. Claro, dice Vicente, ¿por qué son irreducibles? Sencillamente porque son de grado 1, ¿no es cierto? Ya no podemos hacerlas más chicas, ¿no es cierto? O no podemos encontrar subespacios más.
Hablando de chicos, hablo de dimensión más pequeña, así le entendemos esto del grado. No tenemos, no podemos hacer esto. Justamente hablamos por esta razón. Pero nuestra pregunta, una pregunta natural que cabe es decir, pero hay más, Vicente. ¿Hay más de estas? Bueno, la respuesta es no hay, ¿no? Pero tenemos que justificarlo de alguna manera. Otro ejemplo que tenemos aquí es el del S3, ¿no? Que lo habíamos visto un poquito más en detalle el día de ayer. Tenemos aquí una representación compleja, digamos, miren, pensamos ahora un poquito más, de manera más precisa, que hablamos de las matrices que tienen entradas complejas, ¿no? Aquí le escribí esta no la cité, la pongo como que para que se vea que realmente es una raíz compleja. Esto tiene que ser diferente de uno, ¿no? Para que tenga chiste. Ya. Es una raíz cúbica de la unidad. Ahí se puede, insisto, como estamos más acostumbrados, al principio estamos más acostumbrados a trabajar propiamente con los automorfismos que con sus matrices, pero por la isomorfía que hay, pues podemos darnos la libertad de trabajar con sus correspondientes matrices que están explicadas respecto de una base establecida. Todas son irreducibles. Vamos a justificarlo más adelante. Ya. Y aquí, estas representaciones son racionales. Estas van a ser de utilidad para hablar de la acción de grupos, por ejemplo. ¿Sí? Puesto que como manifestaba la profesora Anita Rojas, decía, fíjense en que podemos establecer un homomorfismo a sí mismo entre álgebras, ¿no es cierto? Recordando lo que habíamos visto en la reunión de ayer, decíamos un álgebra racional, ¿no es cierto? De grupo. Con los automorfismos de una variedad abeliana. Tenemos una variedad abeliana. Con los perdón, aquí estoy diciendo una mentirilla. Con los endomorfismos. Con los endomorfismos de una variedad abeliana, ¿no? Entendemos que esos endomorfismos también tienen que manejarse con escalares racionales, ¿no? Sí. Entonces, aquí es donde intervienen aquí es donde vamos a hacer intervenir, hablo un poquito más del trabajo que venimos haciendo. Aquí vamos a hacer intervenir las representaciones irreducibles, todas las representaciones irreducibles, con el propósito de descomponer la variedad abeliana, descomponer al estilo de lo que nos conversaba Anita, tipo descomposición de Poincaré, ¿no es cierto? Pero nosotros lo hacemos con acción de grupos. Por eso indico esto de la importancia de las representaciones racionales. En algún momento de haber la oportunidad, podría conversarles un poquito más sobre esto que estamos haciendo. Una cosa importante que les había mencionado también que decía, es un tanto delicado, ¿no es cierto?, hablar de esto de las representaciones complejas y racionales. Pero no me van a dejar mentir que el polinomio característico de esta matriz, pues es justamente esta, ¿no? Aquí
Aquí la pregunta es ¿por qué este es menos 1 nomás, no es cierto? Al estilo de Benjamin, pues hagamos estos puntitos claves, ¿no es cierto? Que son las raíces, me atrae mucho esto que hace Benjamin. Bueno, que hacen toda la gente de topología, ¿no? Y digamos que es así, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el W y aquí tenemos el W cuadrado, que también es igual al W a la menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el centro, esto viene para acá, como lo vemos como que fueran, como lo que son, ¿no? Números complejos. Aquí tenemos el otro, con las flechitas que solemos mirarlo. Esto lo explico por mis chicos de segundo semestre que recién se han unido al día de hoy. Y sumando esto, pues viene para acá, ¿no es cierto? Y por tanto, el resultado tiene que ser menos 1, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que esto vale menos 1 y nos queda el polinomio característico de esta manera. Y podemos escribir la matriz compañera, ¿no es cierto? De este polinomio y nos queda justamente esto. Entonces dice Vicente, hay más de una razón, ¿no es cierto? Hay más de una razón para poder hablar de una relación entre entre la representación compleja y la representación racional. Por supuesto, ustedes dirán, pero esto de pasar de complejo a racional o de racional a complejo tiene que ver con algo importante, ¿no? En principio pensamos, pues, que si estamos en racionales, esto tendría que ver necesariamente con una extensión de cuerpos. ¿Sí? Secuencialmente hasta llegar al cuerpo más pequeño, digamos, o al subcuerpo más pequeño de los complejos que contenga, pues, a la raíz a las raíces de la unidad, ¿no es cierto? Las raíces a las raíces cuadradas de la unidad. Exactamente es esto. Y eso hay que discutirlo bastante profundamente, así que por ahora, para no asustar sobre todo a mis pequeños, vamos a dejarlo por ahí. Y bueno, avanzando un poquito más en esto de precisar sobre las representaciones irreducibles. Entonces, indicamos este teorema, ¿no? Dice que tenemos un espacio vectorial de dimensión finita y G un grupo finito. Aquí para que como les decía, para que las cosas nos salgan bonito, sean atractivas. De hecho, no es un capricho el trabajar con grupos finitos, son muy interesantes. Ustedes en más de una ocasión de lo que han conversado los colegas, los profesores que han presentado temas, pues han hablado de los grupos finitos. Ya, entonces, si V es una representación irreducible, de G, entonces la dimensión o el grado, ¿no? Aquí tendremos también es el grado de la representación, el grado de la representación, es un divisor de G. Por eso es que en el caso de S3, ustedes se dan cuenta, en el caso de S3, en el caso de S3, los divisores, ¿no? Los divisores perdón, pongamos así. El orden de S3, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el orden de S3 es 6. Y entonces los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6, según tengo entendido. Aquí nos dice, ¿no es cierto? Para
para el grado, ¿no es cierto?, de las irreducibles, de las reducibles. No, nunca puede ser más grande que el orden del grupo, ¿no? Nunca puede ser más grande que el orden del grupo. ¿Sí? Entonces, como hemos visto, de las irreducibles de S3, las que pudimos obtener fueron de grado 1 y de grado 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero es posible que se encuentren, en este caso no, pero es el resultado que tenemos aquí. Ahora, yo con mis chicos hablo también de los espacios vectoriales que están definidos sobre cuerpos finitos. Imagínense ustedes lo que pasaría si hacemos armamos todo esto con cuerpos finitos, un KP, por ejemplo, ¿sí? Con P número primo. Perdón, un ZP, es un ZP, ¿no? Con P un número primo. Entonces, nos imaginamos pues que habrá que tener restricciones sobre aumentar restricciones, ¿no es cierto? Aquí pensamos que los espacios vectoriales que estamos manejando son infinitos de dimensión finita, ¿no? Pues con la suma es un espacio, con la suma y producto por un escalar de ZP mismo es un espacio vectorial finito de dimensión finita, ¿no? Entonces, una cosa, eh, una cosa bastante interesante. Y eso es lo que, entre algunos detalles, les puedo ilustrar. Y bueno, para avanzar en lo siguiente, nosotros vamos a mencionar un par de insumos. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero son un par de relaciones importantes que tenemos que tener acá que tenemos que definir en grupos. Y la primera es la relación de conjugación, ¿sí? Esta relación definida en un grupo finito a sí mismo, ¿sí? La vamos a entender de esta manera. Vamos a decir que G es conjugado con G, o que G con G gorrito son conjugados, o G es conjugado G gorrito. Si existe un X, ¿no? Si existe un X en el grupo que haga esto. O también lo podemos ver como esta igualdad o con esta igualdad. Se prueba que esta es una relación de equivalencia. Y claro, las clases, ¿no es cierto? Las clases, porque esto nos permite, como decía el profesor Ferran, podemos clasificar. Alguien más se refería a esto de clasificar como algo grandioso, ¿no es cierto? Y en efecto es algo muy interesante, el poder clasificar objetos de un conjunto mediante por supuesto, mediante una relación de equivalencia. Las clases de conjugación, digamos, para el G, pues van a ser fácilmente calculables, pues barriendo todos los X de G, ¿no es cierto? Sobre esta fórmula. ¿Ya? Las clases las vamos a llamar clases de conjugación. Hay un resultado importante sobre estas clases, sobre estas clases de conjugación, que es la ecuación de clases, que más allá de decirnos lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Que la suma de las cardinalidades de las clases es igual a la cardinalidad del grupo, sería en este caso, ¿sí? Nos dice un poquito más, nos dice que la cardinalidad de una clase, divide al orden del grupo. ¡Wow! Es una cosa muy interesante, ¿no? Un ejemplo para ilustrar rápidamente esto, tenemos el S3. Aquí me he comido algunos cálculos. Le he puesto de manera general, por eso le he puesto isomorfo. Aquí le escribí esto para mencionarles un detalle nomás, que el centro de S3 de 1 es el único elemento en S3, aquí tenemos,
¿sí? Escrito de esta manera. Es un elemento es el único elemento C3 que conmuta con todos, ¿sí? Y para la relación de conjugación, cada elemento del centro es una clase, o conforma una clase, ¿no? Conforma una clase. Aquí les dice los calculitos, nos dice, Vicente, ¿por qué el A está en la misma clase de la cuadrada? Hagamos una cuentita para que no sea solamente hablado esto. Entonces, podemos conjugarle al A con el B, por ejemplo, ¿no es cierto? Como se dan cuenta, el generador B es una involución. Este es igual a B a la menos 1, entonces, perdón. B a la menos 1, entonces ahí tienen la fórmula. B a la menos 1 por A y por B. Si esto hacen las cuentitas, y esto podemos escribirle así, B por A y por B. Para este B por A, con esta regla, solo les indico, con esta regla de la formación del vocabulario que les mencionaba el día de ayer, ¿no? ¿Sí? Logramos escribir que B por A no es un séptimo elemento del S3, sino es alguno de ellos, y es precisamente con la aplicación con un despeje, digamos, ¿no? Aquí, usando esta regla, tenemos que esto es A cuadrado, perdón. Esto es A cuadrado por B. Y esto por B asociamos y esto nos queda A cuadrado. Por eso es que el A, por eso es que nuestro A se encuentra en la misma clase del A. Ya vamos a darnos cuenta para qué es importante. Dice Vicente, esto parece un curso de teoría de grupos más que de representaciones. Ya. Y también me he permitido aquí escribir los subgrupos cíclicos de C3. Aquí miren, si le entendemos este diagrama de línea, creo que sí lo he discutido con mis chicos pequeños. Sí lo he discutido con mis chicos pequeños. Les he dicho, miren, aquí lo que principalmente se manifiesta la relación de contenencia, ¿no es cierto? Pero aquí va más allá porque las líneas solamente están aquí escritos las partes, llamamos las partes tres, que mantienen estructura, tienen la estructura, preservan la estructura de grupo, ¿no es cierto? En este caso. ¿Y cómo se enlazan, ¿no es cierto? Aquí nos dice que el 1 es un subgrupo de S3, pero también es un subgrupo de los que están arriba, ¿no? Es bastante informativo este diagrama. Pero nuestros subgrupos cíclicos, ¿cuáles son? Nuestros grupos cíclicos son este, y digamos ¿no? Sí, pues también son subgrupos cíclicos. Este es de orden 3, como ustedes saben. El RO que le llamábamos es de orden 2, orden 2, orden 2. Todos los generadores son involuciones. Y el 1, pues, que es el más cíclico de todos los cíclicos. Calculamos aquí, dice Vicente, vean, no hable mucho, escriba también. Aquí la calculamos, por ejemplo, la conjugada, ¿no es cierto? La conjugada de este subgrupo. Y digamos que usamos A, ¿no? Ya. Esto le podemos escribir como esto de aquí significa, perdón, eso de aquí significa A a la menos 1 por 1 y por A, ¿no es cierto? Eso es lo que significa. Es una abreviación.
el elemento que está como exponente, es solamente para denotar esto, ¿no? Para escribir esto rapidito. No tiene otro propósito. Claro, tomo el 1 y el B porque son los dos únicos elementos que tiene el generado por B. ¿Sí? Recuerden que B es una involución. Y esto también lo pongo así. Haciendo los cálculos, ustedes llegan a escribir que esto es 1 AB. Es 1 AB. Es decir, y este es, escribiéndole un poquito más, este es el generado por la involución A por B. Y por eso es que están, por eso es que les he escrito en el mismo, en la misma clase de conjugación de subgrupos, ¿no? Subgrupos cíclicos. Ya. Esto que acabo de escribir, le escribí un poquito más, lo vamos a indicar más adelante. Otra relación que nos interesa a nosotros es la relación de congruencia módulo-subgrupo. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Si ustedes han escuchado hablar de las clases laterales, pues justamente hablamos de esto. Yo le he puesto este nombre, ¿no? Congruencia, siempre llamo congruencia módulo algo, ¿no? Como copiándole de la relación congruencia módulo un entero positivo en los números de enteros, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos nosotros un grupo finito o un subgrupo, porque justamente hablamos aquí de un subgrupo, ¿no? Un subgrupo del grupo G. Y definimos en G la relación congruencia módulo H, le llamamos por derecha, también podemos hablarlo por izquierda, como sigue. Vamos a decir que G está relacionado con G gorrito si el producto de G gorrito con el inverso de G es elemento de H. O también que el G gorrito está en este conjunto, ¿no? H por G, que le entendemos que es un subconjunto de G, que resulta de haber multiplicado cada elemento de H por G, por derecha, ¿no? Ahí está, digamos, la clave de por qué le llamamos así. ¿Ya? Y también podemos definir la relación por izquierda, que miren, acá abajito está escrita, ¿no? Ahí también la he puesto aquí como. Se prueba que es una relación de equivalencia. A las clases de equivalencia asociadas a la relación le vamos a nombrar como clases laterales derechas, respectivamente clases laterales izquierdas. Cuando la relación se describe o se define de esta manera, ¿no? Ahora, como dijimos, esta va a ser la escritura de las clasecitas laterales, ¿ya? Y aquí es donde las congregamos. Usualmente les llamamos un conjunto cociente, ¿no? Módulo H. Clases laterales izquierdas. Una cosa importante que sobre todo a mis chicos les va a llamar la atención es que ¿qué pasa cuando la clase lateral derecha es igual a la clase lateral izquierda con un mismo representante? En este caso, nuestro subgrupo que está de dato es un grupo sobresaliente, ¿no es cierto? Es un grupo sobresaliente. Los franceses suelen decirle un grupo distinguido. Nosotros decimos simplemente su grupo normal. ¿Para qué sirve? Pues en un momento, quienes no conocen de este tema, un poco más, se darán cuenta que sirve para construir un grupo cociente. El grupo cociente módulo H normal, ¿no? Bien, entonces, digo, como un ejemplo, tomemos un grupo que no lo hemos considerado todavía en la lista de ejemplos. Y tenemos el grupo de Klein, ¿no? El grupo de Klein. La presentación es esta, ¿no? Tiene 3 involuciones, como ustedes pueden darse cuenta.
tiene 3 involuciones, es abeliano. Aquí está la tabla pitagórica que llamamos para, para mirar detalles de los cálculos. Tomamos H como el generado por A. Entonces esto, al ser una involución, solamente tiene 2 elementos, el 1 y el A. Dice, y tomamos un conjunto T, al cual le vamos a nombrar como el transversal de H, y va a estar constituido de un conjunto de representantes de las clases laterales derechas. Y en ese caso también izquierdas, porque fíjense en que el grupo es abeliano. ¿Ya? Nuestras clases laterales, por supuesto, solamente van a ser 2. ¿Sí? A diferencia de lo que ocurre con las clases de conjugación, aquí todas las clases laterales tienen el mismo cardinal, ¿no es cierto? Tienen el mismo número de elementos, por decirlo. Eso. Y bien, llegamos a ver, pues, ¿para qué nos sirve todo esto que hemos dicho para lo que es nuestro tema principal, las representaciones? Y dice, Vicente, ¿para qué esto de la relación de conjugación? Tengo 2 razones. Voy a indicar la primera. Entonces, vamos a suponer que tenemos 2 representaciones, dije 2, ¿no? 2 representaciones de G, dadas por, aquí está la regla, la regla para relacionar para relacionar los Gs con los correspondientes automorfismos, ¿no? Aquí sería Pi sub gorrito, sub G también, ¿ya? Bueno, a nosotros nos da la idea de que como que estos espacios vectoriales deberían tener la misma dimensión, si son espacios vectoriales de dimensión finita. Ya. Estas representaciones se nombrarán semejantes o isomorfas, y aquí un nombre bastante conocido en el plano del álgebra matricial. Dice, si se pueden determinar un isomorfismo lineal, que le hemos llamado phi de V en V gorro, tal que tenemos esta igualdad. Y para cada G en G, o sea, no es por bloque, como les decía. Aquí lo que estamos entendiendo es que podemos ir de V hasta V gorro por medio de esta phi, ¿no es cierto? Y podemos ir de V a V mismo, y de V gorro a V gorro mismo, por medio de pi sub G, ¿no es cierto? Y aquí por medio de pi sub gorro sub G, de G. Recuerden que es producto del homomorfismo, ¿no? Y de aquí nos podemos mover nos movemos por pi de V a V gorro. Entonces, claro, hay 2 formas y que dice que deben ser iguales para ir de V a V gorrito, ¿no? Ahora, si se trata de espacios vectoriales de dimensión finita, consideremos bases V y V gorrito para V y V gorro, respectivamente. La igualdad anterior, en términos matriciales, la podemos expresar de esta manera, miren, ¿sí? Muy inmediato, ¿no? ¿Sí? Y esto para cada G en G. Entonces, en algún momento más práctico de esto, y para ello recordamos pues que en general, ¿no? En las matrices cuadradas se define la relación de semejanza, ¿no? Es una de las relaciones, además de la relación de congruencia, que les permite calcular, les permite establecer el teorema de Silvestre de clasificación de formas bilineales y todo eso, ¿no es cierto? Que nos dice esencialmente, solamente para recordar, porque decía, ¿por qué, vea Vicente, por qué la relación de conjugación? Decíamos que una matriz A es semejante, se le dice antes que conjugada, ¿no? Es semejante
si asimismo existe una matriz P, invertible, eso sí, invertible, tal que P por A es igual a B por P, ¿no es cierto? O al estilo que nosotros lo hemos puesto para la relación de conjugación, dice A es igual a P a la menos 1 por A y por P. Pues miren, estamos justamente en eso, ¿no? Ahora, hay mucho que decir justamente sobre esto, ¿no? Esencialmente que coinciden en el grado, en particular he puesto yo, matricialmente hablando, dos representaciones, digamos, matricialmente hablando, o sea, me enfoco acá, que es como digamos algo que vemos más rapidito, ¿sí? Dos representaciones de G en V respecto de diferentes bases en V han sido conjugadas. Y bueno, ¿cuál es esta matriz cuál es esta matriz de phi que le pone aquí? Pues es la famosa matriz de paso, ¿no? En particular, pues coinciden en el grado. Aquí necesitaba un ejemplo, de otro grupo que también no hemos visto, que es un cíclico de orden 3. Aquí tenemos la presentación. Solamente solo poner isomorfo, ¿no? En donde A es diferente de 1. Miren lo interesante de cómo se describe esta representación en términos del generador. Miren las entradas de la matriz. Las representaciones de V y V2 de S3 pues son semejantes de grado 2. O las dimensiones de V1 y V2 son de grado... las dimensiones son 2, ¿no es cierto? 2. Y la matriz de paso, haciendo unas cuantitas, no, nada complicadas, ¿no? Bueno, no le escuché a Benjamín que dejaba tarea, pero como nuestros gentiles expositores han dejado tarea, pues ahí les dejamos para que hagan unas cuentitas, sobre todo nuestros chicos que están empezando a estudiar el álgebra. La segunda razón, y lo pongo como un teorema, dice, si nombramos, ¿no es cierto? Si nombramos al conjunto de las representaciones irreducibles, ¿no? Irreducibles complejas, este es el teorema para las representaciones complejas, los enlistamos en este conjunto. Entonces verificamos dos cosas. La primera es que el número de clases, el número de representaciones irreducibles complejas que tiene un grupo G finito, ¿sí? Es igual al número de clases de conjugación de elementos de G. Claro, entonces usted dice Vicente, claro, arriba vimos el caso de las clases de conjugación de C3, que les contamos claramente que son 3, las complejas, ¿no? Son 3. Y esto que les había estado contando ayer, no era mi intención dejarles con las ganas, pero aquí está la justificación. Dice que la sumatoria, ¿no es cierto? La suma de los grados de todas las representaciones irreducibles de S3 sería en este caso, ¿sí? Es igual al orden del grupo. Entonces aquí el grado más esto al cuadrado y más esto al cuadrado claramente nos da 6. Bueno, y estos dos resultados tienen su razón de ser, ¿no? Sería otro capítulo, otra forma sería otro curso tal vez hablar de la teoría del carácter.
del carácter de un grupo. Bueno, sí tenemos como antecedente una representación, ¿no? Es importante, hablamos de la representación de un grupo, eh, de un grupo G. En este caso, por supuesto, dice Vicente, tiene que hacerlo sobre C. Ya vamos a darnos cuenta por qué. Y esto, representación, ¿no? Representación de G. Representación de G. Entonces definimos una función chéverísima. ¿Sí? La vamos a denotar de esta manera. La notación que le pusimos para hacer referencia que es importante la representación, por supuesto. Una función que va de G en C, en donde tomamos un Gcito y le calculamos y le damos valor en C, tomando la traza, aquí voy a ser un poquito más preciso, pongamos la traza de la matriz de pi sub G. Así le voy a poner. Ya. Esta es la teoría de, este es el arranque, digamos, de la teoría del carácter. Esto es lo que llamamos el carácter. A esta función le llamamos el carácter de G, ¿no? El carácter de G. Por phi sería, porque como vemos no por nada le estamos resaltando que depende de la representación. Y esto da lugar pues a que se pueda discutir, se pueda justificar, ¿no? Esto de estos dos resultados que acabamos de ver. De hecho, hay un teorema que realmente me llamó la atención y dice que precisamente, déjenme, para decirlo a ciencia cierta, dice, dos representaciones con el mismo carácter son isomorfas, ¿no? Una cosa que nos puede llamar la atención. Ya. Pero me falta esta partecita. Bueno, vamos a la representación, racional de S3. Bueno, y la razón de ser de por qué calculamos las clases de conjugación de subgrupos cíclicos, que también son 3, ¿no? Entonces, el número de representaciones racionales es igual al número de clases de conjugación de subgrupos cíclicos de S3. Bueno, y hay que luchar mucho para poder, cuando tiene uno un grupo, ¿no? Un grupo conocido o nuevo, medio raro, el poder determinar todas las, solo se sabe cuántos son, ¿no? Pero otra cosa es ponerse a calcular esas representaciones, tanto complejas como racionales. Bien, llegamos a esta parte de acá. Dice, ¿por qué las clases laterales módulo un subgrupo? Le he puesto como una motivación, pensando en que como que vamos de vuelta, aunque no es precisamente eso, pero nosotros hemos podido darnos cuenta de los ejemplos, algunos detalles que hemos conversado, de que dada una representación V de G, se puede escribir V como una suma directa, ¿no es cierto?, de subrepresentaciones. Pero estas subrepresentaciones, de lo que pudimos darnos cuenta,
digamos, en S3, si recuerdan en S3, el grande le encontramos como el U, que ustedes se acuerdan, más el W. Y resulta que ambas resultaron irreducibles. Ambas son irreducibles. Ya. Y bueno, dice Vicente, pero aquí falta la trivial, dice. Aquí no está la trivial. No consta la trivial, ¿no? Entonces esta fórmula no es cierta. No consta la representación trivial. Sí, claramente le vemos que no consta. Es suma directa de representaciones irreducibles, pero no consta. Entonces, uno debería pensar que no es necesario que estén todas, ¿no es cierto? Que no es necesario que no estén todas. Todo podía pasar. Inclusive podía ocurrir que aquí estén dos veces la primera. O un número de 3 veces la segunda. ¿Por qué eso? Porque recuerden que nuestro proceso, yo lo quiero explicar de esta manera, hay, eh, hay mucha, hay mucha álgebra detrás de todo esto. Fíjense que en cada paso que hacíamos la, la determinación o construcción de las subrepresentaciones, pues lo que hacíamos es siempre buscar representaciones de orden 1. ¿Sí? Esa le llamamos, le dijimos que es una clave. Y con ella, pues, ustedes pueden pensar, ¿qué tal si lográbamos encontrar de la representación esta de grado 2, le podíamos partir, ¿no es cierto? Pues fíjense que cabe la posibilidad de que se pueda repetir la representación. Entonces, justamente eso nos permite ver que esta igualdad, o si ustedes quieren para más precisión, esta isomorfía debe escribirse de manera más general, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos, con esta idea de que como que vamos de lo grande a lo chico, aunque no es precisamente mirándolo sobre nuestro grupo G, ¿no? Sino sobre los subespacios. Ahora pensamos al revés. Pensamos al revés. Alguna manera al revés, ¿no? Entre comillas al revés. ¿Por qué? Nosotros vamos a considerar que conocemos un subgrupo de un grupo G que tiene representación. ¿Sí? Este H tiene representación. Su grupo H tiene representación. Ah, dice, claro, con razón. Tiene sentido hablar de incluir un subgrupo en la definición de esta relación. Y con ella lo que queremos es inducir, ¿no? Queremos inducir una representación para todo para todo el grupo G. Miren, tenemos la H que la U o la phi, como quieran ustedes llamarle, la phi que dijimos que está escondidita, que está por ahí. La phi, hay esta phi que es representación de H, solo de H, no de todo G. Entonces queremos inducir. Esto da lugar, desde luego, a que nosotros vamos a llamar la representación inducida, ¿no? ¿Ya? Bueno, y quisiera referirme, bueno, en los minutos que queda, solamente dejar la idea del procedimiento. Aquí, por supuesto, vamos a involucrar a nuestras clases laterales, derechas. Bueno, vamos a consensuar que vamos a tomar las derechas.
Y tomamos como dato, ¿no? Un subgrupo o la representación que le llamo U, ¿no? O digo que está relacionada con el subespacio U de V, la representación de H, ¿no? Ah, perdón. La representación de H. Tomamos una base para nuestro U. Claro, aquí dice Vicente, pero no se olvide póngale nomás que la dimensión de V es finita, ¿no es cierto? Y también que el orden del grupo también es finito. Vámonos nomás. Ya, con esto nosotros, dado el H, ¿no es cierto? Tenemos el subgrupo H, podemos determinar una lista porque no es la única, no es única, una lista transversal que le llamamos una lista de representantes de clases laterales derechas. Y con ella construimos esta especie que yo le llamo como tensor, ¿no es cierto? Como tensor, que son objetitos, ¿no es cierto? Que he podido escribirles como que fuera un producto, más le ven formalmente, ¿no? De los vectores de la base por los elementos del grupo, ¿no? Perdón, por los elementos del transversal. Aquí están pongámosle con colorcitos para poder diferenciarle bien cuando hagamos un ejemplo, pues, que no tengamos ninguna confusión. Estos son estos, ¿no? Son los del transversal. Y los U sub I son los elementos bueno, le voy a poner así, ¿no? Son los elementos de nuestra base para U. Ya, muy bien. Entonces, yo le llamo phi sub g gorro. Se puede abreviar esto pensando de que al hablar de una representación, el G está identificado con un elementito, ¿sí? Está identificado con un elemento con un automorfismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, me dicen, pero ¿sabe qué? Usted podría escribir un poquito menos, ¿no? Ya sabemos que ese G está asociado con un phi sub G, un automorfismo. Mejor escríbale abreviadamente G. Entonces ustedes no se extrañen de que por ahí se me escape. En lugar de ponerle de esta manera, yo le ponga así. Ya. Y esto de aquí se entienda como que es igual, ¿no es cierto? Sí. Ya. Pero en realidad lo que estamos haciendo actuar sobre esto, o queremos hacer actuar esta phi que estamos definiendo aquí, es un automorfismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo funciona esta regla? Bueno, sobre los objetos que nosotros construimos aquí, estos que les llamo yo tensores, no sé si está bien dicho esto. Es un nombre que le he dado. ¿Cómo funciona esta regla? Simplemente, miren, aquí la acción por derecha, por eso es importante que también destaquemos que todo esto viene a ser una construcción vía clases laterales derechas. Y entonces, lo que hago yo es, dado que este producto, ¿no? Aquí una explicación final, creo que ya estoy sobre el tiempo. Dado este producto, es un elemento del grupo, ¿no es cierto? Ya, este elemento del grupo en alguna clase estará, ¿no es cierto? En alguna clase ¿dónde están? De las R clases, ¿no? De mis R clases, en alguna clase estará mi producto esto, ¿sí? El GJ por el G, en alguna clase. Y digo que está en la clase de representante GK. Ahí la vamos a buscar.
está en la clase de representante GK. Entonces habrá un H, pues, con el cual el HGK sea igual al GJG, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí el GJG, el GJG es elemento de alguna clase, ¿no? Y digo que es elemento de H, es elemento de H, de la clase lateral derecha del representante GK. Uno de estos, ¿no? Por aquí está, en mi conjunto T, aquí está el GK. ¿Ya? Y si no lo veo, pues estará será ¿cómo se dice? Un amiguito, ¿no es cierto?, que está ahí en la clase. Y entonces por ello puedo decir que el GJ por G existirá, ¿no? Existirá un H. Existirá un H de H, tal que GJ por G sea justamente igual al H GK. Bueno, y aquí dice Vicente, tiene sentido esto porque con el siguiente paso que usted va a hacer en la regla, para aplicar la regla que está describiendo acá, dice necesita que la acción del H, ¿no es cierto? Que la acción del H sea sobre los vectores, ¿no es cierto? Sobre los vectores U sub I que tenemos en la base de U. Porque U es una representación del subgrupo H. ¿Ya? Entonces, con esta regla nosotros inducimos, ¿sí? Y con esto, desde luego, vamos a poder construir o escribir, ¿no? Como pueden darse cuenta aquí, le ven a todas luces. ¿Sí? Con esto, Vicente, usted va a poder escribir la imagen, ¿no es cierto? La imagen por este G, ¿no es cierto? Por este G de la nueva representación para este objetito medio raro que aquí nos está mostrando. ¿Sí? Como combinación de los elementos de este conjunto, que le estoy describiendo de tensores, digo, para poder construir esto. Entonces aquí formo una matriz de tamaño S por L sería, ¿no es cierto? Para describir la representación. Ahora sí, la representación del grupo, ¿no? La representación del grupo. Recuerden, tenía el H y ahora tenía la representación para H, su grupo de G. Con este procedimiento me subo, ¿no? Me subo a la representación o construyo la representación para el grupo completo. Eso sería. Bueno, aquí había estado empezando a escribir un ejemplo, pero creo que no quiero ser demasiado irrespetuoso del tiempo. Y por ahora yo les agradezco mucho por su amable y gentil atención. Muchas gracias, Vicente, por la charla, por el curso. ¿Alguna pregunta que tenga alguien? Empezamos la ronda de preguntas. Bueno, si no hay preguntas, por favor, un aplauso para Vicente. Por favor. Muchas gracias, les agradezco por su amable atención. Y Gracias, el día igual. viernes estaremos terminando. Gracias. Bueno, aquí gracias, Vicente. Chévere presentación. Felicitaciones. Gracias, Yasmi, gracias.
Sí, bueno, ahora tenemos un receso hasta las 3 de la tarde. Recuerden que tenemos la conferencia de el profesor Ángel Caroca y luego la profesora Adriali Musi. Sí, por favor, nos vemos a las 3. Muchas gracias, gracias Vicente, muy bonita Gracias. charla. Gracias. Cuídense y nos vemos en la Encantado, tarde a Juan. las 3. Les damos. Hasta tarde entonces. A la tarde, gracias. Chao Vicente, chao Juanca, chao a Chao, todos. chao. Chao.